¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Soy la representante del periódico La Voz del Águila. Vengo a hacerle una entrevista al líder supremo. Pase. ¿Quién es Joaquín? Es una reportera. Viene por parte de los del Águila. Era hoy, ¿verdad? Déjala que pase. Buenas tardes, líder supremo. Soy María Vázquez, del periódico La Voz del Águila. Vengo a hacerle la entrevista que habíamos pactado recientemente. Mucho gusto. Siéntate. De hecho, me sorprende que hayan enviado a alguien como tú. ¿Cómo soy yo? Bueno, tú sabes. Bueno, no importa. ¿Me veo bien? Así es. ¿Está listo? Sí. Buenas tardes, Gran Nación. Yo soy María Vázquez, del Grupo Informativo del Águila. Me encuentro frente al líder supremo de la gloriosa República Democrática Mexicana. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, ser un buen líder siempre implica mantener un buen estado de ánimo para así poder mantener al pueblo unido. Qué bueno que tenga esa ética en el trabajo. Creo que pocos piensan como usted. Bueno, tú sabes, todos los partidos de oposición y la gente de los periódicos amarillistas han intentado crear noticias falsas para mantener bajo el gran espíritu del mexicano. Cuénteme, líder supremo. ¿Es cierto que tiene planes de anexar algunos países centroamericanos? Y si es así, ¿con qué propósito? Pues mira, todos esos países que quedan por debajo de nuestro país corren un grave peligro. Algunos de los países opositores han mostrado interés en mandar recursos y generar alianzas, pero todo es con el propósito de atacarlos y hacer daño a nuestra gente. Y mi propósito como gobernante es proteger a mi pueblo. Me disculpo por contradecirlo. Pero si no mal recuerdo, en su discurso del reporte matutino a la Nación usted no mencionó estas razones. Es verdad, lamento no haberlo mencionado. Como sabes, estas regiones eran originalmente parte de nuestra gran nación. Y viendo el mal manejo que han tenido por parte de sus indisciplinados gobernantes, ellos han empezado a crear armas de destrucción masiva que ponen en riesgo la soberanía de todo el mundo. ¿A qué se refiere con armas de destrucción masiva? Con una población llena de gente tan agresiva y obsesionada con el poder, empieza a conseguir recursos de otros países. Empezamos a tener varios problemas. No me gusta mentir. Ellos están empezando a construir armamento nuclear que puede ser utilizado contra nosotros. Es por eso que hemos intensificado nuestros esfuerzos por acabar con esta amenaza e intensificado la frontera. Cambiando un poco de tema. Para usted, ¿cuál es la virtud más grande del mexicano? Bueno, ya lo he dicho, el mexicano es un hombre honesto y trabajador que siempre se gana la vida a base de puro trabajo duro. ¿Y esto incluye hombres y mujeres? No, las mujeres solo dan el soporte al hombre. Ellas son el pilar del hogar, cuidan a los niños y proveen comida para darle fuerza a su marido. De hecho, estoy muy sorprendido de verte aquí. ¿Estás casada? No, estoy terminando mis estudios. Supongo que esto es solo un pequeño pasatiempo. No, me quiero dedicar al periodismo a tiempo completo. Ok. Buena suerte. ¿Tiene algún problema con una mujer teniendo un cargo importante? Por supuesto que sí. Ustedes solo deben ser amas de casa. Ya lo dije, son el soporte entero de la casa. Ese es su rol en esta sociedad. No intentar aparentar ser algo más que eso. Siguiendo con la entrevista. En los últimos 2 años se han reportado al menos más de 1 millón de personas desaparecidas, con la mitad de ellos sin ningún nexo a grupos criminales. ¿Qué tiene que decir sobre eso? O que más de 1/4 de estos reportes son de personas de partidos opresores. ¿Por qué artistas, periodistas y profesores forman parte de esas estadísticas? Esto que me estás diciendo no solo es una falta de respeto, también son un montón de noticias inventadas para intentar quebrar el gran espíritu mexicano.
No, señor. Esto que le estoy diciendo son datos reales que ha estado encubriendo su administración. No eres más que una niña maleducada. Tú necesitas que un adulto te ponga en tu lugar. Esta entrevista se terminó. ¿Por qué la termina? Yo creo que todo el pueblo quiere respuestas. Además, ¿por qué me insulta en lugar de debatir o de dar un buen argumento? Es que no sabes nada de cómo se manejan las cosas aquí, ¿verdad? Sigue soñando. Vas a ver que vas a terminar igual que todas. Entonces, ¿solo te va a retirar así? Mira, maldita engreída. No eres nadie y no tienes el derecho de hablarme así. ¿No ves que yo solo he podido por mi cuenta salvar a este puto país? Soy el maldito Mesías de México. Y no voy a dejar que ninguna pinche vieja me haga ver menos a mí.